siguiendo los lineamientos de la presidenta del Instituto Nacional de Higiene, la doctora Esperanza Briceño, estamos iniciando un ciclo para informar sobre la farmacovigilancia. Como motor o pilar fundamental para las notificaciones de las reacciones adversas, requerimos de la creación de centros de efecto. Es por eso que estamos hoy esta mañana para hablar sobre farmacovigilancia y cómo se hace o cómo se forman los centros de efecto. Cualquier pregunta que quieran hacer al final de la presentación de la doctora Tarada y la mía, la doctora Pelay, esperamos que tenga bastantes preguntas para que podamos iniciar caminar con la Federación Farmacéutica de Venezuela en la creación de centros de efecto. Lo primero es entender qué es la farmacovigilancia. Yo soy la doctora Ana Cecilia Pelay, médico especialista en farmacología sanitaria y directora del SENA. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel está formado por diferentes direcciones. Entre ellas se consigue la Dirección General de Regulación Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano, en la cual se encuentra el CENAVI, que es el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, que está compuesta por dos divisiones, la Reacción de Acciones Adversas a Medicamentos, o RAM, y la de CENAVI. El CENAVI tiene, como ya les dije, la de reacciones adversas a medicamentos, ya saben que es la de la vacuna, y la División de Información de Seguridad de Medicamentos. ¿Cuáles son las funciones del Centro Nacional de Vigilancia Farmacéutica? Evaluar las notificaciones de RAN y ESAVI, actualizar la información relacionada con el beneficio-riesgo, evaluación de las notificaciones de reacciones adversas y ESAVI al UPSALA Monitor Center, y crear y gestionar la Red Nacional de Farmacovigilancia. Aquí, en esta creación y gestionar la Red Nacional de Farmacovigilancia, entra la creación de centros de efecto, difundir y hacer seguimientos a las alertas de reacciones adversas, inspecciones de farmacovigilancia y promover la farmacovigilancia. Antes de hablar del marco legal, deberíamos hablar sobre qué es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia está dividida en diferentes niveles. Lo primero es la evaluación, la detección, la promoción y otro problema de salud en cuanto al medicamento. Según la Organización Mundial de la Salud, entre esos problemas que podemos conseguir, además de las reacciones adversas al medicamento, tenemos el problema de antibióticos, la resistencia a los medicamentos, a los antibióticos, las indicaciones utilizadas el fármaco fuera de indicación, los abusos de los medicamentos y lo otro que es bien importante son las interacciones medicamentos. Aquí vemos cómo la definición de la farmacovigilancia, según la Organización Mundial de la Salud, es la ciencia de las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Así vemos, como le estaba diciendo antes, que debe haber una detección de la reacción adversa, una evaluación de ella, la comprensión para poder prevenir futuros problemas con el medicamento que haya producido la reacción adversa. ¿Cuáles son los otros problemas? Anteriormente le había dicho que la resistencia antimicrobiana, el abuso, el uso fuera de indicaciones, interacciones medicamentosas y errores en la medicación. ¿Por qué es importante la farmacovigilancia? Porque en el ciclo
inicial de un medicamento comienza con los ensayos preclínicos. Se tiene una molécula, esa molécula se va a administrar a animales de experimentación primero ¿para qué? Para saber la seguridad, para ver que no sea tan tóxica, que el evento adverso sea superior a la efectividad. Luego que ya tenemos claro en los aspectos preclínicos que es seguro, que tiene un efecto terapéutico, que sabemos cuál es su farmacocinética, cuál es su farmacodinámica, pasamos a evaluarlo a nivel de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en general, acuérdense que son ensayos controlados. Por lo tanto, no el paciente o el sujeto al que va a estar sometido al medicamento va a tener un control estricto. Así vemos que en la fase 1, lo primero que se evalúa es la seguridad y la vía de administración y sobre sujetos sanos. Luego viene la fase 2, que se puede evaluar la seguridad, la eficacia y rango de dosis. La fase 3, seguridad y efectividad. Si vemos en este grupo de 3 fases, se administrará el medicamento a no más de 2.000 personas y va a estar bajo estricto control. ¿De qué? Que el paciente no tenga otra enfermedad, que el paciente no esté tomando otro medicamento, y en fase 2 puede tener algunas enfermedades, pero no las patologías que puede tener la población en general. Por lo tanto, después de autorizado, necesitamos, es fundamental para tener la seguridad de que el medicamento no va a producir reacciones adversas graves, o por lo menos si la produce lo podemos tener controlado, en la farmacovigilancia. Así tenemos que hay una farmacovigilancia pasiva, activa, la fase 4 con sus estudios y cualquier otro estudio de seguridad. ¿Cuáles son los actores responsables de la seguridad de los medicamentos? Somos todos, empezando por el Estado, la industria farmacéutica, que es la que lo produce, docencia, importante fomentar la seguridad del medicamento, pero empezando por nosotros, como paciente, como cuidador o como profesional de la salud. La farmacia, los hospitales, los profesionales de la salud, tanto médico, enfermera, todo farmacéutico, todo lo que tenga que ver con la salud y el entorno social. ¿Cómo se ha desarrollado la farmacovigilancia en Venezuela? Todo comenzó con la talidomida. La talidomida, como muchos de ustedes saben, era un medicamento utilizado para evitar los vómitos en el primer trimestre del embarazo. El medicamento era inicialmente un sedante. Posteriormente, eso fue en el año 52 al 58, comienza a ser administrado en las mujeres embarazadas y para el año 60-62 comienzan los primeros casos de focomelia. La focomelia es la aparición de extremidades cortas o no extremidades en los fetos que son sometidos, por ejemplo, a este medicamento con el talidomida. En Venezuela, la doctora Ellie Holz no permitió la entrada de la talidomida cuando fue sometida a registro en el año 58 porque tenía fallas en los estudios preclínicos, donde se observaba que existía en los ratones una disminución de la hormona tiroidea, de la producción de la hormona tiroidea. Se exige que traigan más estudios, pero el laboratorio dice que no los tiene y ya para el año 62 se piensa darle aprobación, aparecen los primeros casos de focomelia y no es autorizada la comercialización del medicamento en Venezuela. Por lo tanto, gracias a la actuación de la doctora Ellie Holz, se evitó que en Venezuela se comercializara la talidomida. Debido a esta tragedia, mundialmente, en el año 64, aparece la tarjeta amarilla, que era cómo iniciar el reporte de las reacciones adversas que se presentara a cualquier medicamento. Luego, en el 68, se crea el Programa Internacional de Medicamentos para evitar o unir a varios países y que todos participara en la farmacovigilancia de los medicamentos que fueran comercializados en cada país.
En el 76 se hace la primera propuesta para la creación del CENAVIT y en el año 1987 se crea el Centro Nacional de Vigilancia Farmacéutica. Y en el año 95 se inscribe el CENAVIT en Venezuela en este programa internacional de medicamentos. La ley de medicamentos es promulgada en el año 2000 y luego en el año 2010 aparece disculpe un momento, fallas técnicas que ya estamos solventando. Ok. En el año 2009 se hace el primer reporte en línea por parte de la industria farmacéutica de las reacciones adversas. En el 2010 aparecen las normas de buenas prácticas de la farmacovigilancia. En el 2014 se instala el Vigiflu en el CENAVIT y empieza a hacer las notificaciones en línea, no solamente ya de la industria, sino del personal de salud, así mismo que en el 2015, y también del público en general. Para el 2022 se actualiza la base de datos Vigiflu y la Vigilize. Acuérdense que esta base de datos es una herramienta que tiene la Organización Mundial de la Salud para fomentar el reporte en línea, que sea mucho más sencillo que lo que era anteriormente la hoja amarilla. En el 2022, pues seguimos en la actualización y en el 23 empezamos con la creación de centros efectivos. Además de fomentar a través de charlas en diferentes niveles, en escuelas, en centros de salud, para el reporte de las notificaciones de reacciones adversas como base para poder seguir y hacer farmacovigilancia. El sistema de farmacovigilancia está creado por 3 grandes organismos. El principal, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria y el Instituto Nacional de Higiene. Y aquí tenemos a la Junta Revisora como ente asesor del Instituto del Ministerio para fomentar también la farmacovigilancia. Como le dije al inicio, que el Instituto Nacional de Higiene, además de tener diagnóstico, docencia y producción y otras direcciones, tenemos la Dirección General de Regulación Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano, y ahí se consigue el CENAVIT, en el cual hay 2 divisiones, la de reacciones adversas al medicamento, o ESAVI, que es la encargada del reporte de las reacciones adversas, y la División de Información de Seguridad, que se trabaja con la industria y cualquier alerta o informe especial de reacciones adversas a medicamentos. ¿Cuáles las funciones del Senado? Evaluar las notificaciones, actualizar la información relacionada con el beneficio-riesgo, evaluación de las notificaciones de RAN y ESAVI, a usar la Monitor Center, que ya la doctora Parada le va a hablar de ello, crear y gestionar la Red Nacional de Farmacovigilancia, donde entran los centros efectores, difundir y hacer seguimiento a las alertas, inspecciones de farmacovigilancia y promover la farmacovigilancia. ¿En qué nos basamos nosotros para fomentar todo lo que tiene que ver con la farmacovigilancia? Hay un marco legal establecido. El primero, la ley del medicamento, y el segundo, las normas de buena práctica de farmacovigilancia. En la ley del medicamento, en su artículo 31, se lee textualmente: el Ministerio de Salud y Desarrollo Social deberá crear programas concernientes a la vigilancia permanente de los efectos adversos que puedan producir los medicamentos, procesar todas las denuncias correspondientes a esta materia y tomar las acciones necesarias para salvaguardar la salud pública. En el artículo 32 de la citada ley, los profesionales de salud y fabricantes de medicamentos tendrán la obligación de informar a los organismos responsables de la farmacovigilancia la evidencia de los efectos secundarios o dañinos e interacciones causadas por los medicamentos. Fíjense que la ley no solamente estimula a que sea en los centros, sino los profesionales de la salud y los fabricantes tienen esa obligación del reporte de las reacciones adversas.
Mientras que en las normas de buenas prácticas de farmacovigilancia, en su artículo 4, capítulo 1, dice, son funciones de los Centros Nacionales de Farmacovigilancia implantar y desarrollar el sistema de notificaciones espontáneas como método de farmacovigilancia, basado en la comunicación, recogida y evaluación de notificaciones de sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Dicha comunicación se efectuará a través de la red de proceso de datos que posee Usana Monitor Center y se realizará con una frecuencia de 3 veces al año. En su artículo 5, son funciones de los centros efectores implantar, desarrollar y potenciar en su ámbito territorial el programa de notificaciones espontáneas, así como otros programas relacionados con la seguridad de medicamentos. En particular, le corresponde recibir, evaluar y procesar las sospechas de reacciones adversas producidas en su ámbito territorial y comunicado por los profesionales sanitarios, así como los procedentes de la bibliografía científica y de los estudios post-autorización, cuando proceda. La sospecha de reacciones adversas graves deberá registrarse en la base de datos del CENAVIT en un plazo máximo de 10 días continuos desde su recepción. La industria farmacéutica también debe reportar a las autoridades, o que es en este caso al Senado. No solamente contamos con un marco nacional, también contamos con un marco internacional. Entre eso está el Programa Internacional para el Monitoreo de Medicamentos, Directrices sobre Farmacovigilancia del Mercosur, Guía Consejo Internacional para la Armonización, Red Panamericana de la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, que es la red PAN. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una serie de leyes que nos indica que es obligación de todos los profesionales de salud de notificar las reacciones adversas. Y el CENAVIT las procesa y con ello prevenimos futuras o aumento de una reacción adversa que pudiese afectar a la población venezolana. Las notificaciones de las reacciones adversas son la base de la farmacovigilancia. Y a través de los centros efectores es una forma sencilla de que llegue mayor cantidad de información, ya que estos centros efectores están directamente vinculados con los comunidades. Gracias por su atención y ahora hablará la doctora Parada sobre la creación de los centros efectores. ¿Cómo así? Buen día, mi nombre es Marigenia Parada, soy la jefe de división de RAN-ESAVI, adscrita a el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, conocido como CENAVIT. Bueno, me corresponde darles un enfoque sobre los centros efectores como parte de farmacovigilancia. Comencemos. Entonces, ya vimos el concepto de farmacovigilancia y como actividad de la salud pública se basa en la evaluación sistemática del uso y de los efectos adversos que se presentan posterior a la administración de un medicamento. Esta evaluación sistemática se hace a través de la identificación y cuantificación de los riesgos que aparecen posterior a la administración del medicamento, tomando en cuenta de que, o aclarando de que la identificación tiene que ver con la detección de ese evento adverso durante la evaluación de una notificación o reporte. ¿Con qué fin se hace esta evaluación? Con el fin de obtener información que nos permita la toma de decisiones y que se generen acciones que vayan en beneficio de la salud pública. La notificación o reporte obliga a los profesionales de la salud a que tomen conciencia sobre el beneficio-riesgo, el daño que producen los medicamentos, la efectividad y por lo tanto todo esto va dirigido al uso racional de medicamentos. Estas notificaciones también permiten que la autoridad reguladora obtenga información y realice análisis que permitan emitir recomendaciones, advertencias, evaluar y gestionar los riesgos e inclusive puede tomar la decisión de suspender la comercialización de un medicamento.
Por otra parte, tenemos que la farmacovigilancia es información para la acción. ¿Por qué? Porque esa información no es más que los reportes. Y si no tenemos reportes, no tenemos ninguna acción que tomar sobre los medicamentos que están produciendo daño en la población. Esto lo vamos a comprender cuando realicemos una evaluación de causalidad de un reporte. O sea, cuando empecemos a evaluar los reportes, ver la importancia de la evaluación y de mantener una información, de mantener los reportes evaluando. El CENAVI cuenta con una estructura conformada por la división de reacciones adversas y la división de seguridad. Y vemos que los centros inspectores están adscritos a la división de reacciones adversas a medicamentos como parte, esos centros inspectores como parte de la red de farmacovigilancia. El centro inspector central es el CENAVI. El CENAVI es el que se encarga de integrar la farmacovigilancia y responde a acciones como que van dirigidas a la evaluación de causalidad y de causalidad tanto de RAN como de SAVI. RAN es reacciones adversas al medicamento. SAVI es eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Estas evaluaciones buscan establecer la frecuencia de aparición de esas reacciones y a su vez identificar los factores de riesgo que están asociados a esos riesgos que van apareciendo en la población después de la administración. Por otra parte, recomienda las medidas adecuadas en materia de seguridad del medicamento. Estas medidas van dirigidas a disminuir la incidencia de esas reacciones, de esas RAN y SAVI en la población y por otra parte vigilar la comercialización de los medicamentos. ¿En qué sentido? Que esos medicamentos gocen de seguridad, eficacia y calidad. Esos centros efectores, que son unidades vinculadas al CENAVI, pueden ser los hospitales, las universidades, los grupos de profesionales colegiados, los servicios de farmacia, tanto públicos como privados, y cualquier otro grupo de profesionales o comunidad que quieran participar como centros efectores, contribuyendo a la recolección de reacciones adversas en beneficio de la población. Estos centros pueden funcionar en todos los estados del país para que colaboren con la detección de las reacciones adversas exactas. De tal manera que tenemos un sistema centralizado que es el CENAVI, adscrito al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, y tenemos un sistema descentralizado constituido por las instituciones vinculadas al Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Esta transmisión de las reacciones adversas no se puede lograr si no contamos con el VIGIFLU. El VIGIFLU es una herramienta electrónica para la notificación y gestión de eventos adversos, de sospecha de reacciones adversas a medicamentos, de reacciones adversas a medicamentos, de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. Este es un sistema creado por UPSALA Monitoring Center, que es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. La participación a través del VIGIFLU no se puede hacer si no hay autorización por parte del Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Es decir, los hospitales, los programas de salud pública, como el programa ampliado de inmunizaciones, el programa de malaria y otros programas de salud pública que son centros efectores, las universidades y cualquier otro grupo que quiera participar no puede hacerlo si no hay autorización del Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. ¿Cómo se hace esa transmisión de la información? Los centros efectores recogen el reporte, lo revisan, lo analizan, lo evalúan y cuando ya hayan revisado todo el reporte, lo deben enviar al VIGIFLU, que es la base de datos nacional que está controlada o la lleva el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Pero el CENAVI no se queda con esos reportes. Ella es el único centro que puede transmitir los reportes desde el VIGIFLU a la base de datos internacional conocida como PDBase, que es la base de datos como centro colaborador de la OMS. El VIGIFLU permite la creación de una estructura jerárquica
jerárquica de hasta 3 niveles para descentralizar el ingreso de datos. Tenemos un primer nivel que es el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Hay un segundo nivel que lo pueden ver, que vamos a suponer que fuera el centro afiliado A, que aparece allí en la pantalla, que viene siendo FEFARVEN, la Federación de Farmacéuticos Venezolana. Y el nivel 3 viene siendo todos los profesionales colegiados, es decir, el centro afiliado AA, que lo pueden ver en pantalla, vendría siendo el Colegio de Farmacéuticos de Barquisimeto. El centro afiliado AB pudiera ser el centro, el Colegio de Farmacéuticos de Barinas. Y así sucesivamente van apareciendo los colegios en ese nivel 3. Ese ajuste, o sea, ¿quién puede ver y modificar las notificaciones? El Centro Nacional, el CENAVI, puede ver y puede modificar las notificaciones del nivel 2 y nivel 3. Pero no es porque el Centro Nacional vaya a propia. Primero se comunica con el nivel 2 y en común acuerdo o en la discusión o análisis con algún reporte, pues se puede modificar. El nivel 2, que viene siendo la Federación Farmacéutica, tiene que tener un personal allí que recoja todos los reportes. Él puede ver y modificar todo lo del nivel 3 en común acuerdo. Y el nivel 3, que viene siendo los colegios de farmacéuticos, ellos solo pueden ver y modificar los reportes creados por ellos mismos. Así se visualizarían las organizaciones en esa herramienta conocida como BIDIM. Tenemos en el primer nivel el Centro Nacional, el CENAVI. En el segundo nivel, en este caso estaría FEFARVEN. En el tercer nivel estarían los colegios de farmacéuticos que consideren que pueden participar como centro efector. Los objetivos de los centros efectores no difieren mucho de los que lleva el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Uno de sus objetivos es promover y difundir el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, promover la notificación de los efectos adversos, asesorar a los profesionales en el reporte de las notificaciones, enviar periódicamente las notificaciones recolectadas al CENAVI, procesar los datos recibidos de la zona de influencia y difundirlo. Esto es bien importante porque el Colegio de Farmacéuticos de Barquisimeto, por nombrar algunos, tiene un área de influencia donde pueden haber hospitales, pueden haber colegios, pueden haber grupos de profesionales, y si hay esa motivación y formación a esos grupos, pues pueden participar como colaboradores de ese colegio de farmacéuticos. En este caso puse Barquisimeto. Otro objetivo es mantener una comunicación constante con el CENAVI, generar comentarios y opiniones sobre efectos adversos reportados, identificar los riesgos de la seguridad de los medicamentos, como la falta de eficacia, interacciones, abuso, errores de prescripción, resistencia antimicrobiana, entre otros, evaluar el beneficio, riesgo y sus implicaciones en la salud pública, actuar para minimizar el riesgo y maximizar el beneficio. ¿Cuál es la metodología para la creación de los centros efectores? Primero, te van a recibir capacitación. Capacitación de todos los profesionales de la salud que permitan como miembros de los centros efectores a través de cursos internacionales online impartidos por USALA Monitoring Center para el manejo de la base de datos nacional denominada BIDIM. Y formar parte del envío de las reacciones adversas a través de la base de datos BIDIM. O sea, la más importante aquí es que se tienen que sentir tranquilos porque van a recibir entrenamiento, no solamente internacional, sino también nacional. Y nos vamos a mantener en contacto ustedes con el CENAVI. Los centros efectores que están activos en el país, tenemos los programas de salud pública, como el programa ampliado de inmunizaciones o Dirección de Inmunizaciones, el programa de malaria, el programa de infecciones respiratorias y los otros que ya están en formación, el personal que está en formación. Tenemos la Universidad de los Andes, que funciona este centro efector en la Facultad de Farmacia, la Universidad de Carabobo, que funciona, el centro efector funciona en la Facultad de Odontología, y la Universidad Central de Venezuela, que funciona en la Facultad de Farmacia. Por último, los servicios de farmacia de Farmatodo, que están funcionando como convenio entre el Instituto Nacional de Higiene y Farmatodo.
En conclusión, el continuo intercambio de información es el mejor camino para entender los eventos adversos y que este intercambio nos ayude a alcanzar los objetivos buscando un beneficio valioso, que es la salud de la población venezolana. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos en espera que nos la formulen para dar seguimiento a a esta, a este contacto que hemos tenido y que estamos teniendo con la Federación Farmacéutica de Venezuela. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y serán respondidas al final de la charla. Bueno, respondiendo a la pregunta del doctor Hidalgo, ESAVI significa evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. Es la manera de eventos adversos producidos por vacunas. Bueno, respondiendo a la otra pregunta, siendo los hospitales y clínicas centros de salud con la aplicación de medicamentos, más la observación de pacientes en recuperación, ¿estos establecimientos están obligados por la ley a ser centros efectores? Sí, según el marco legal que acabamos de ver, están en obligación todos los profesionales de la salud de realizar los reportes de reacciones adversas que se presentan posterior a la administración de un medicamento y la administración de vacunas. Esto está por ley. Tanto los profesionales de la salud como los establecimientos deben tener centros efectores para ello, para notificar las reacciones adversas al medicamento. Bueno, esto es parte del entrenamiento que ustedes van a tener. O sea, no haya un nivel de angustia porque en este entrenamiento, en primera parte, en un primer momento va a ser por UXALA Monitoring Center, por centro colaborador adscrito al OMS, pero también van a recibir el apoyo del CENAVI. O sea, cómo guiarlos el paso a paso, cómo van a hacer el reporte. Por eso que requerimos esos cursos internacionales y nosotros los llevamos de la mano para que hagan el reporte. Sí, es muy perdón, la doctora, para ello estamos ansiosas de hablar sobre centros efectores y sobre farmacovigilancia porque pensamos que para la salud pública es más importante. Si los medicamentos son importantes para la salud pública, pegado y unido a él está el reportar las reacciones adversas. Si queremos tener un medicamento verdaderamente seguro, con calidad y eficacia, necesitamos el reporte de las reacciones adversas y eso lo logramos a través de toda la población en general. Y si tenemos centros efectores, pues va a ser mucho más sencillo, porque a ustedes les llega esa información directa de las personas que pueden estar padeciendo o un familiar en cuanto al cuidador que está padeciendo una reacción adversa. Tenemos pocas reacciones adversas notificadas y no es porque no exista, es porque la gente no sabe que se puede reportar. Y ahorita, este año y el año pasado, hemos comenzado estos ciclos de charla con la idea de motivar el reporte de las reacciones adversas. Y para nosotros verdaderamente es bien importante que ustedes, todos los centros efectores, y si tenemos muchos, todos los centros efectores a partir de la federación, pues sería ideal. Estamos siempre a la orden para cualquier aclaratoria y como dijo la doctora Parada, para llevarlos de la mano. Y cuando ya estén, se darán cuenta que no es difícil, que es muy sencillo y que es una herramienta fundamental para tener medicamentos seguros. Algo bien importante, y a pesar de que lo vemos en el marco legal como obligación, ¿verdad?, por parte del Estado,
estos reportes no son punitivos. A veces nos da miedo porque si vamos a quedar mal, porque me están preguntando en el reporte el nombre del médico. No, esto lo que importante es el medicamento, qué está apareciendo posterior a la administración de un medicamento. Eso es lo que nos interesa, para poder hacerle un seguimiento a esa aparición de esa reacción adversa. Y el modelo del reporte en principio lo van a ver en los cursos que van a recibir internacionales y después de la mano, como lo decimos, del CENAVI, los vamos guiando. Los invitamos a que revisen en la página web del Instituto Nacional de Higiene, www.inhrr.gov.be. Ahí va a aparecer en las notificaciones, un link o una ventana de notificación, y pueden ir viendo allí que hay un reporte específico para el paciente, un reporte específico para los profesionales de la salud, un link específico para los SAVI o vacunas y uno para la industria. Entonces pueden ir viendo, bueno, hagan un reporte si quieren, los invitamos a hacer un reporte tranquilamente y nos pueden ir preguntando, comunicándose con el CENAVI. Y hay una pregunta que dice que ¿cuándo pueden empezar a hacer reporte? Pueden comenzar a hacer reporte ya. ¿Por qué? Porque ustedes como personal de salud pueden hacer reporte. No es necesario que estén dentro de alguna institución para hacer reporte. Todos tenemos la obligación de hacer reporte si aparece alguna reacción adversa y tienen el conocimiento y toda la información. Por lo tanto, el reporte, cuando ya, métase en la página, como dice la doctora Parada, y aprenda a manejarla. Es sencilla, es muy sencilla y es fácil del reporte. Bueno, como centros detectores todavía no pueden hacer los reportes, pero sí lo pueden hacer a través de la página web, como lo pueden ver en pantalla. Primero colocan, le dan clic a notificación de reacciones adversas a medicamentos y allí van a conseguir las ventanas o los iconos que les estaba conversando. Uno, piense que es una notificación de reacciones adversas para los pacientes o consumidores. Por aquí lo va a hacer un paciente. Pero recuerden que en un momento dado nosotros como profesionales también somos pacientes. Entonces lo hacemos o bien como profesionales de la salud o lo hacemos por el icono de paciente. Y las vacunas pues tienen su propio link. Si abrimos la de profesionales de la salud, podemos ver cómo aceptamos términos y condiciones, le damos a notificación de usuario, en la de usuario, y ahí vamos a conseguir unas ventanas donde tenemos que vaciar la información que nos va pidiendo. ¿Quién más que nosotros que estamos haciendo el reporte conocemos a ese paciente o a nosotros mismos como profesionales en un momento dado paciente? Entonces, a nosotros nos interesa cómo se llama el paciente. Se puede llamar María Eugenia Parada, pero me interesan son las iniciales. El sexo, el peso, si no tenemos un peso exacto, ponemos un estimado de acuerdo a las características que vemos del paciente. La fecha de nacimiento es muy importante porque de ahí podemos calcular la edad, si no sabemos la edad de ingreso. Como dice más abajo, la edad al comienzo de la reacción y así va sucesivamente, nos va preguntando sobre el medicamento, cómo se llama el medicamento, el principio activo, cuál fue la reacción que apareció, cuánto tiempo duró la reacción, si esa reacción fue grave o fue leve, y si fue grave, a qué acontecimientos llevó, hospitalización, muerte, entre otras. Ok, fíjense que las notificaciones son muy sencillas porque nosotros somos los que manejamos la información en ese momento. Usted como farmacéutico, o el médico, o la enfermera, el abogado, cualquier profesional puede hacer un reporte. Y es demasiado sencillo para enviar. El link el Instituto Nacional de Higiene es www.inhrr.gov.be. Había una pregunta que estaban diciendo si se pensaba hablar con los colegios de médicos. Si nosotros tenemos planeado, dentro de la propuesta que tenemos para en este año,
es el Colegio de Enfermeras y el Colegio de Médicos. Tener contacto con ellos para tratar de hacer una red también a ese nivel y aumentar el reporte de las reacciones adversas. Con relación a la pregunta ¿puede ampliar dentro del objetivo los centros efectores, el punto 5, procesar y difundir los datos de la zona de influencia? Porque el colegio de farmacéuticos está ubicado en una determinada zona. Vamos a hacerle referencia en el Rosal. Pero alrededor del Rosal en Caracas hay instituciones de salud, hay colegios, hay otras organizaciones. Bueno, ese responsable del centro del colegio de farmacéuticos va a difundir la farmacovigilancia en su área de influencia y los va a motivar, tal cual lo estamos haciendo nosotros en este momento, para que ellos sean colaboradores de ustedes y las reacciones adversas que se puedan aparecer en algunos de esos centros, pues sean remitidos al Colegio de Farmacéuticos y ustedes, por supuesto, al Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Pero esto una vez que ya esté creado ese Colegio de Farmacéuticos como centro efector, es decir, que hayan recibido entrenamiento, tanto internacional como nacional. En cuanto a los formularios, los formatos están en digital, están en la página web del instituto. Y los centros, los colegios farmacéuticos, por supuesto que van a tener acceso a la herramienta Vigiflu, igualmente lo van a hacer digital. Gracias a que tenemos una nueva página web y de que Uppsala Monitoring Center nos ha facilitado esos links, es que pasamos desde la hoja amarilla en físico, donde había muchas quejas porque había que llenar todo eso, mucho trabajo. Ahora lo podemos hacer fácilmente a través de la página web y los centros efectores pues también tienen esa facilidad de hacerlo digital. El entrenamiento se hará en la medida de que ya la Federación Farmacéutica nos pase el listado de quienes quienes van a participar como centros efectores, cuáles colegios. Nos tienen que enviar un Excel con los nombres, los apellidos, los cargos. Bueno, ya se la hemos mandado a la Federación para que una vez que los correos electrónicos deben ser institucionales. OMS no acepta un correo personal y este correo debe ser institucional y debe ser Gmail. Bueno, no habiendo más preguntas y sabiendo la importancia que tiene la farmacovigilancia, en espera de que ustedes se estimulen en esta área tan bonita que es la farmacovigilancia y que sean parte de la seguridad del medicamento a través del reporte de las reacciones adversas. Nosotros estamos siempre a la orden para orientarlos para cualquier duda que tengan. Esa es nuestra labor, fomentar la farmacovigilancia. Doctora. Sí, es muy importante para nosotros, de verdad, como Centro Nacional, tener el apoyo de los colegios de farmacéuticos, bueno, una gran ayuda. Y más allá de que nos envíen el reporte, porque es bien importante, es la formación que ustedes van a adquirir en el manejo de medicamentos. O sea, no es tener un principio activo, dispensarlo, conocer las reacciones, sino va más allá. Nos obliga a estudiar un poquito más y a esclarecer por qué un principio activo está produciendo unos determinados efectos adversos. Si su incidencia aumentó, si el medicamento no está en buenas condiciones de calidad, seguridad y eficacia. O sea, va más allá. Nos vamos a formar, nos vamos a enriquecer. Para nosotros como Centro Nacional ha sido de verdad una formación, no solamente, o sea, ser médico, no ser farmacéutico, sino vamos más allá en cuanto al aprendizaje. Bueno, muchas gracias por su atención, por estar conectados y en espera de seguir en contacto para poder ya darle la formación que necesitan. Y bueno, cualquier duda, estamos a la hora.